Capítulo 1. Perspectivas bíblicas de la administración cristiana. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en la administración de los recursos del ministerio es que no entendemos bien los orígenes de la administración, tanto en términos de principios como en términos de práctica. Muchos cristianos bien intencionados erróneamente creen que, puesto que los negocios han incorporado y promovido métodos populares de administración para lograr ganancias financieras, entonces debe haber algo inherentemente malo en integrar estos mismos principios a la manera en que organizamos y administramos los asuntos de la Iglesia. Sin embargo, el problema con este razonamiento equivocado es que muchos de los principios que encontramos en los libros de texto sobre organización y administración en organizaciones seculares, usados en los programas de administración de empresas en muchos de nuestros países, no se originaron en los negocios de Norteamérica. Muchos de estos principios de administración se originaron hace más de 4000 años y se encuentran registrados en las páginas de las Escrituras. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están repletos de ejemplos de planificación, organización, reclutamiento de personal, dirección y evaluación, mucho tiempo antes de que el Occidente los comenzara a usar en sus empresas de negocios. Este capítulo proveerá al lector ejemplos bíblicos y principios teológicos de organización y administración que tuvieron sus orígenes en la Biblia. Cada una de las 5 funciones administrativas será analizada y explorada a través del lente del Antiguo y del Nuevo Testamento con la esperanza de que el lector llegará a darse cuenta de que Dios es el máximo autor de los sabios principios de administración. Planificación. La planificación se define como un proceso que empieza con un cuadro mental, de donde se quiere estar en algún punto futuro, meta. Luego determina un curso de acción, estrategia, en pasos medibles, objetivos, siguiendo los letreros correctos del camino, políticas y procedimientos, para poder llegar a la meta, usando los recursos disponibles, personal, presupuesto, medios, etc. Los líderes eficaces pueden articular su meta, en palabras que atraen e inspiran a otros a seguirlos. Con frecuencia se refiere a esto como una declaración de misión. Esta declaración permite a otros que no son capaces de visualizar el futuro muy claramente, tener una idea de hasta dónde los quiere llevar el líder. Planificar no es algo místico o mágico. Algunas personas lo equiparan con invocar a lo desconocido como los profetas falsos usan una bola de cristal. Sin embargo, esto no es planificar. Planificar es ver el futuro con la esperanza de lo que llegará a ser, pero no es un salto a ciegas en la oscuridad. Una vez que ha sido la visión, un líder comienza a construir ese futuro en un proceso detallado paso a paso. Esto incluye mucho esfuerzo y tenacidad. Para aquellos que ven el futuro a través de un lente borroso, esto también incluye algo de fe. Hay muchos ejemplos de planificación registrados en la Biblia. El tiempo no permite un recuento exhaustivo de los relatos sobre este tema, pero un breve estudio de los ejemplos más prominentes puede ser de utilidad. Génesis presenta el relato de la creación del universo, en tal forma que no da lugar a dudas de que Dios tenía un plan. Él estableció el orden de los acontecimientos, desde los detalles más pequeños del átomo, hasta la expansión infinita del espacio. Cada uno de los días de la creación está marcado con una actividad y un diseño proyectados. Nada es dejado a la suerte o a una actividad fortuita. Cada día contiene dirección específica pronunciada por Dios acerca de lo que debía establecerse. Desde la creación de las estrellas y planetas en nuestra galaxia, hasta la formación de la vida en los mares, y en la tierra seca, nada es pasado por alto. Todos los detalles del orden creado por Dios son puestos en movimiento y mantenidos bajo su control. Acerca del final de la obra de Dios, Génesis 2:1-2 dice: Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Esta secuencia de acontecimientos en la creación demuestra premeditación y planificación. Dios creó las plantas para la tierra seca, solo después que hubo establecido el agua y la luz del sol que les proveyera de nutrición. Una vez que hizo esto, Él creó animales para los que Él había establecido estas fuentes de alimento. Cada uno de estos acontecimientos da testimonio del orden creado por Dios y de su planificación. La historia de Noé, que se encuentra en Génesis 6-9, también habla de la planificación de Dios. Habiéndose decepcionado por el estilo pecaminoso de vida del ser humano, Dios estableció un plan para un nuevo comienzo. Decidió enviar un diluvio,
para eliminar esta influencia destructiva de su creación, pero solo después de desarrollar el plan de salvar a un pequeño remanente de sus fieles seguidores. Dios habló a Noé y le entregó un juego de planes para la construcción del arca. Con estos planos sobre las dimensiones, los materiales de construcción requeridos, y los suministros que serían necesarios durante el tiempo de duración del viaje, Noé se preparó para el diluvio que vendría. Sin un plan de Dios y la obediencia de Noé, la humanidad hubiera ciertamente tenido una existencia muy corta en este planeta. Muy pronto, después del diluvio, Dios reveló sus planes adicionales, al seleccionar a un hombre llamado Abraham, para establecer con él una relación que tendría consecuencias eternas. Dios reveló su plan a largo plazo al declarar: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, serán bendecidas todas las familias de la tierra». Génesis 12, 1-3. Más tarde, Dios reveló a Abraham que sus descendientes llegarían a ser más numerosos que el polvo de la tierra. Génesis 13:16, que las estrellas del cielo. 15:5, o que la arena del mar. Génesis 22:17. Esa visión previa y planificación anticipada proveyó a Abraham con la seguridad de que podía confiar en que Dios cumple sus promesas y no olvida sus planes. La esclavitud del pueblo de Dios y su subsiguiente salida de la tierra de Egipto revelan su planificación soberana. Habiendo elegido y entrenado a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud, después de 80 años de preparación, 40 años en la corte de Faraón y 40 años como pastor de ovejas, Moisés entró en escena, justo en el momento escogido por Dios. Durante la travesía, Dios entregó sus leyes a Moisés, quien, a su vez, las presentó al pueblo de Dios. Estas leyes revelaban el orden prescrito por Dios, para mantener una relación pura y sana con el Señor, y las instrucciones para vivir en una relación adecuada con los otros miembros de la comunidad. Además de estas leyes, Dios también proveyó a Moisés con las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Esta tienda sería el punto central de adoración y vendría con instrucciones detalladas sobre su construcción. Los planes y planos nuevamente revelan la naturaleza de la exactitud de Dios. Cada detalle, desde el color de las cubiertas de las pieles, hasta el tamaño y las dimensiones de los tablones, las cortinas, los travesaños, fue cuidadosamente diseñado e instalado. El tipo de mobiliario, las dimensiones de cada pieza y su ubicación dentro del complejo del tabernáculo, fueron prescritas cuidadosamente por Dios. Las descripciones de las vestiduras sacerdotales, la manera de lavarlas y prepararlas, así como las instrucciones para empacar y desempacar el tabernáculo fueron dadas por Dios a su pueblo. Antes que Israel entrara a Canaán, Dios presentó a Josué sus planes para la destrucción de los que habitaban la tierra. La conquista de la tierra fue prescrita por Dios con el propósito de purificarla para su pueblo. Números capítulo 33, versos 50 al 56. Durante el periodo de los reyes, Dios reveló sus planes para la construcción del templo. En Primera de Reyes 5, Dios reveló sus planes a Salomón para la construcción de una magnífica estructura, con los recursos que al rey David se le había dicho que apartara para este fin. Por mandato de Dios, Salomón reclutó a trabajadores para cortar las piedras, labrar las vigas y coser los velos. Nada fue dejado al azar. Cada cosa fue planificada cuidadosamente por Dios y revelada a Salomón. Muchos años después, Dios encomendó a Nehemías la reconstrucción de los muros de Jerusalén y a Esdras la reconstrucción del templo después de que habían sido destruidos durante la conquista del rey Nabucodonosor. Tanto los planes y preparativos de Esdras como los de Nehemías revelan una cuidadosa percepción y planificación. Quizá el más notable ejemplo para nuestros propósitos lo encontramos en Nehemías. La muestra de una planificación cuidadosa incluye el conseguir el permiso del rey Artajerjes para guiar el traslado de Nehemías y su gente. Nehemías 2, 1-6. La solicitud de los materiales de construcción. Nehemías 2, 7-9. Su evaluación de las condiciones del muro y el desarrollo de un estimado cuidadoso del costo de la construcción. Nehemías 2:15. Y la distribución del trabajo y la creación de un plan de distribución del tiempo para la construcción. Nehemías 4:15-23. En efecto, Nehemías
pudo superar muchos obstáculos debido a su previsión y planificación detallada. De la misma manera, el Nuevo Testamento presenta muchos ejemplos de planificación. Obviamente, Dios estaba ocupado en la vida de su pueblo en el Nuevo Testamento, revelándole sus muchos planes soberanos. Efesios 1:4, 5, dice que antes de la creación del mundo Dios escogió a los que serían seguidores de Cristo. Esto sí que es un ejemplo de planificación a largo plazo. Como resultado de los planes divinos de Dios, María y José viajaron a Belén, donde Jesús nació justo en el momento preciso del tiempo. Numerosos cumplimientos de las profecías ocurrieron en el momento preciso, revelando la planificación y preparación divina de Dios para el nacimiento de su Hijo. Es obvio que Jesús fue un planificador. El Evangelio de Lucas repite una frase que organizó y dividió los periodos del ministerio terrenal de Jesús. La frase afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o derivaciones similares aparecen en Lucas 9:51, 53, 13:22, 33, 17:11, 18:31, 19:11 y 19:28. Es interesante notar que después de que ocurre esta frase, sería de esperarse que Jesús avanzara directamente hacia el sur para llegar a Jerusalén. Sin embargo, hubo ocasiones en que Jesús realmente caminó en una dirección diferente. Experimentó una temporada de ministerio con sus discípulos, la frase fue repetida nuevamente, y él avanzó hacia la siguiente fase de su ministerio terrenal. Si no supiéramos lo que Jesús estaba haciendo, nos parecería que andaba perdido y no sabía cómo llegar a Jerusalén. Pero el Creador del universo sabía perfectamente dónde estaba Jerusalén. Él sencillamente tenía otras cosas que llevar a cabo antes de llegar a la cruz. Tenía una cita pendiente en Jerusalén, pero antes de llegar, tenía que asegurarse de que sus discípulos fueran entrenados y preparados para asumir la responsabilidad del liderazgo ministerial en su ausencia. En esencia, el ministerio de Jesús iba siguiendo planes prescritos. Necesitaba revelar el carácter del Padre a un mundo perdido y necesitado, mientras que al mismo tiempo era necesario entrenar y equipar a un pequeño grupo de hombres para transformar al mundo en su nombre. Una de las más penetrantes parábolas de Jesús fue sobre el tema de la planificación. Él declaró: «Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poder terminarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, que sale a hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y consulta si puede salir con 10,000 al encuentro del que viene con 20,000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz». Lucas 14:28 al 32. Aunque el tema de este pasaje es el costo del discipulado, la cuestión fundamental es que una persona debe hacer planes para el futuro, especialmente en lo que se relaciona con su condición espiritual. El apóstol Pablo fue un hombre de acción y persistencia. Si alguna vez ha habido un hombre preparado para entrar en el escenario de la eternidad, para llevar a cabo los planes divinos de Dios, este fue su apóstol a los gentiles. Habiendo sido preparado para entrar en un terreno desafiante de expansión misionera, Pablo reveló sus planes de cumplir su meta de alcanzar al mundo para Cristo. Aunque un buen número de pasajes podría ser usado para articular la declaración de su misión, tal vez el que más bien expresa su pasión personal es Romanos 1:16, donde leemos: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego». A través de las epístolas de Pablo, vemos evidencia de sus esfuerzos de planificación. Por ejemplo, encontramos instrucciones para un servicio de adoración ordenado, 1 de Corintios 11:14, métodos para edificar el cuerpo de Cristo, Romanos 12, 1 de Corintios 12, Efesios 4, aptitudes de los líderes de la Iglesia, 1 de Timoteo 3, métodos prescritos de disciplina en la Iglesia, 1 de Corintios 5, 2 de Corintios 6, sus planes para viajar a Roma, y después a España, para predicar el Evangelio, Romanos 15, y sus cuidadosos esfuerzos para dejar hombres preparados en las iglesias para llevar adelante su trabajo después de su partida. No obstante,
estas evidencias obvias de planificación encontradas en las Escrituras, es necesario decir que, aunque la planificación es un aspecto importante de la mayordomía del ministerio, ésta no debe tomar el lugar de buscar la dirección de Dios, o de seguir la influencia del Espíritu Santo. Los planes detallados no son un sustituto de la oración. Tampoco la planificación es una fórmula que Dios siempre sigue. A Dios le deleita rebasar los planes del hombre con sus propios planes. Él dice, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Proverbio 19:21. La Biblia nos enseña que Dios se deleita en hacer lo que no se espera ni ha sido planeado desde nuestra perspectiva. Sus caminos no son nuestros caminos, y sus planes no siempre son los nuestros. Pero podemos confiar en que Dios hará que suceda lo que Él ha planificado. El resultado final de esos planes será glorioso y digno de la espera. Organización. Las Escrituras enseñan que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden pacífico, 1 de Corintios 14:33, y que desea que todo sea hecho debidamente y de manera ordenada, 1 de Corintios 14:40. La definición de la palabra organización podría ser, hacer las cosas de manera ordenada. En el contexto de una organización, esto incluye dos actividades primordiales. Primera, desarrollar una estructura organizacional, que presenta las relaciones entre cada uno de los miembros de la organización y, segunda, preparar una descripción de tareas, para que los que sirven, sepan lo que se espera de ellos en términos de capacidades y responsabilidades. El Antiguo Testamento comienza con el orden creado por Dios, el cual fue descrito en la sección anterior. Dios es la cabeza suprema del universo. El hombre es su creación y se le ha dado autoridad y dominio sobre el medio ambiente. La humanidad tiene autoridad sobre las plantas y los animales, y debe actuar como mayordomo de esta encomienda. No es una autoridad que nos permita abusar o desperdiciar estos recursos. Con esta responsabilidad, viene la obligación de rendir cuentas. El núcleo familiar fue la primera institución diseñada por Dios, cuando Adán y Eva se unieron como marido y mujer. Desde los primeros días de su relación, Dios les expuso sus expectativas acerca de la estructura familiar. Él declara, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Hablando de esta dinámica, el apóstol Pablo escribió, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Efesios 5:23-24. Igualmente, en lo que respecta a los hijos, Pablo declara, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. Estos pasajes revelan la estructura organizacional de Dios para el hogar. Mucho se ha dicho acerca de cómo esta relación entre marido y mujer, padres e hijos, funciona en la vida diaria. Tales discusiones van más allá del propósito de este texto, pero basta decir que Dios diseñó la unidad familiar para que funcionara bajo expectativas de estructura organizada, claramente delineadas. Otros libros en el Pentateuco dan evidencia del deseo de Dios de una estructura organizacional y especificaciones acerca de las responsabilidades y tareas. Por ejemplo, la nación de Israel fue dividida en 12 tribus, y a cada una se le dio una responsabilidad durante la jornada a través del desierto. Se les dijo en qué orden debían marchar, y dónde debían armar sus tiendas, en relación con el tabernáculo. Las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón acampaban al este del tabernáculo de reunión. Las tribus de Rubén, Simeón y Gad, acampaban al sur del tabernáculo. Las medias tribus de Efraín y Manasés, junto con la tribu de Benjamín, colocaban sus tiendas al oeste. Las tribus de Dan, Aser y Neftalí, colocaban sus tiendas al norte del santuario. Números 2. A los levitas se les dio la responsabilidad de encargarse del tabernáculo con todos sus componentes. Los gersonitas se encargaban del tabernáculo, mientras que los coatitas se encargaban del arca, la mesa, el candelabro, los altares y los objetos que se usaban en el santuario para la adoración. Finalmente, los meraritas se encargaban de los tablones del tabernáculo, de sus travesaños, de sus pilares, de sus bases y de las piezas correspondientes del equipo. Números 3. Los libros de Éxodo y Levítico
detallan claramente las descripciones de trabajo de los sacerdotes, como debían ser lavados antes de ponerse las vestiduras, Éxodo 28, 29, cómo debían prepararse para ofrecer los sacrificios, Levíticos 1 a 6, y también cómo debían deshacerse de lo que sobrara, Éxodo 29. Durante el camino, Moisés se reunió con su suegro Jetro, quien, al ver la carga de trabajo diario de Moisés, lo exhortó a crear alguna forma de estructura organizacional para distribuir el trabajo entre 70 varones capaces, Éxodo 18, 17, 18. Los libros de Levítico, Números y Deuteronomio son una relación de varias políticas y procedimientos para una vida sana, tanto en nuestra relación con Dios como en la relación con los de nuestra comunidad. Por fin el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, y comenzó el proceso de tomar posesión por medio de numerosas conquistas militares. El final del libro de Josué registra sus últimos días, cuando la tierra fue repartida entre los israelitas, y se les encomendó completar la tarea de tomar posesión, Josué 12 a 20. A los levitas no se les designó una porción de tierra. El deseo de Dios era ver que la influencia de ellos se extendiera a través de todo el país. Sin embargo, se les otorgó cierto número de pueblos donde podían residir, Josué 21. Los libros históricos y proféticos nos presentan un vistazo del orden, desde una perspectiva nacional. Los líderes nacionales, tales como jueces y reyes, fueron investidos con autoridad sobre el pueblo, pero esta fue una autoridad que vino con expectativas específicas y un gran nivel de responsabilidad de rendir cuentas. Los que abusaron de estas expectativas fueron severamente castigados por Dios directamente o por medio de instrumentos designados, tales como reinos vecinos. En ocasiones, los reyes desarrollaron estructuras de organización altamente refinadas cuando satisfacían sus necesidades. El rey Salomón tenía numerosos oficiales que trabajaban para él. Sus responsabilidades fueron divididas en departamentos. Él designó a un departamento para el trabajo sacerdotal. Los sacerdotes ofrecían sus ofrendas diarias y sacrificios de animales en el templo. A otros levitas se les dieron responsabilidades de acuerdo con el origen de sus familias. Estas incluían cosas como servir como porteros, tesoreros, cantantes, etc. El segundo departamento era para el ministerio dentro del distrito de Jerusalén o alrededor de él. Puesto que había 12 tribus, el rey estructuró su reino alrededor de 12 gobernadores de distritos que le rendían informes. El tercer departamento era responsable de la mayordomía de las propiedades y recursos materiales del rey. El departamento final era el responsable de manejar los asuntos militares. David tenía escribas, profetas y consejeros que eran sus empleados. Segunda de Samuel 20, 23 y 26. David también tenía 3 hombres poderosos que eran particularmente victoriosos en las batallas. Segunda de Samuel 23, 8 al 39, junto con 30 hombres adicionales, a quienes se les encomendó el liderazgo organizacional sobre el resto de las filas de hombres. Salomón también continuó con esta práctica designando gobernadores de distritos. Primera de Reyes 4, 7 al 28. El uso de estructuras organizacionales no termina con la conclusión del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vemos amplia evidencia de organización al inicio del ministerio terrenal de Jesús. Él escogió entre cientos de seguidores a solo 12 hombres a quienes confió la responsabilidad de la preparación del ministerio. Más adelante, designó a 3 de sus discípulos para formar un círculo íntimo de confidentes. Lucas 9. A algunos les dio descripciones específicas de tareas tales como a Judas para servir como tesorero del grupo. Juan 13. Durante la preparación para su ministerio, Jesús organizó a sus seguidores en grupos de 2, y envió a 72 de ellos para una forma de entrenamiento práctico. Para cuando Jesús había terminado la primera etapa de su ministerio, ya había establecido una estructura organizacional, que se componía de, él mismo, 3 devotos íntimos, 12 apóstoles, 70 discípulos, 120 fervientes seguidores y miles que seguían activamente sus pasos. Muy temprano, en el libro de los Hechos, vemos evidencia de estructura organizacional, con la designación de Matías para tomar el lugar de Judas. Hechos 1, 24 al 26. Pedro, Santiago y Juan asumieron el liderazgo de la iglesia. Hechos
1-3. En el capítulo 6 de Hechos, los primeros diáconos fueron escogidos para ayudar a los apóstoles en el ministerio de la Iglesia. Las cualificaciones de estos hombres fueron descritas claramente en términos de su carácter moral y de las responsabilidades de su trabajo. Los escritos de Pablo a la Iglesia que había establecido dan evidencia de las expectativas en cuanto a la estructura organizacional de la Iglesia. Aunque no hay una estructura prescrita que debe ser incorporada en toda Iglesia, las calificaciones para los que sirven como administradores o ancianos son inequívocas. Primera de Timoteo 3:1-13. Hay dos categorías de ancianos, los que enseñan y los que gobiernan. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Pedro 5:2. Los ancianos gobernantes dirigían los asuntos de la Iglesia, mientras que los que enseñaban se enfocaban en la instrucción y la aplicación de la palabra de Dios en las vidas de los creyentes. Pablo proveyó discernimiento adicional a la organización de la Iglesia, al dar políticas concernientes al decoro, los cultos de adoración. Primera de Corintios 11. El uso de dones espirituales. Romanos 12. Primera de Corintios 12. Efesios 4:11-16. Disciplina corporativa. Primera de Corintios 5. La cena del Señor. Primera de Corintios 11. Y cómo resolver conflictos entre los miembros. Primera de Corintios 6:1-7. Filipenses 2:14. La estructura organizacional y el diseño son evidencias de una planificación sabia. Las dos funciones de planificar y organizar son difíciles de separar. Cada una depende de la otra para armonía y para un servicio eficaz. Si el proceso de planificación es llevado a cabo concienzuda y correctamente, y con previsión, esto hará mucho más fácil el proceso de organización. Es poco probable que algunas cosas se escapen, y la gente no resultará perjudicada por un mal manejo de los recursos. Los que sirven en puestos de liderazgo en la Iglesia deben periódicamente hacer un inventario de los puestos que la Iglesia ofrece, tanto a empleados asalariados como a voluntarios, y determinar si su organigrama está al día y refleja con exactitud las líneas de autoridad. También, deben revisar las descripciones de tareas para asegurarse de que se ajustan a las expectativas actuales. Los huecos que pueden llevar a malentendidos y malos manejos deben ser cerrados. Es mucho más fácil hacer esta evaluación organizacional antes de que surjan los problemas, en vez de hacerlo cuando ya han ocurrido. Reclutamiento de personal. Reclutar personal es un franco proceso de selección, orientación, entrenamiento y desarrollo de las personas competentes necesarias para lograr las metas y objetivos del ministerio. Uno de los más grandes desafíos que enfrentan los líderes de las iglesias en la actualidad es reclutar a bastantes voluntarios para asignar el personal para los diferentes departamentos de la iglesia. En ninguno de los departamentos es esto más crítico que en los departamentos infantiles, los cuales requieren la mayor parte de los voluntarios. Durante el último par de décadas, los líderes del ministerio de las iglesias se han convertido en el blanco de juicios legales por no seguir una serie de pasos prescrito en la selección, orientación y entrenamiento de trabajadores voluntarios. El reclutamiento de personal es crucial para el éxito del ministerio de la iglesia, pero los días cuando desde el púlpito se decía, los que deseen, pueden venir, ya pasaron a la historia. El reclutamiento del personal debe hacerse con sabiduría y discernimiento. Esto no era menos importante en los días del Antiguo y del Nuevo Testamento. Dios dio mucho énfasis a la selección, orientación, entrenamiento y desarrollo de aquellos a quienes llamó al servicio del ministerio. Hay algunos principios importantes que podemos aprender de cómo fue hecho en los tiempos bíblicos. El Antiguo Testamento provee numerosos ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados al servicio de Dios. Este proceso de selección algunas veces incluía llamados milagrosos para el servicio, tales como las experiencias de Abraham, Moisés, Gedeón y muchos de los profetas. Aunque puede parecer común que la selección de líderes del ministerio sea acompañada por señales y maravillas, ciertamente no es la norma. Frecuentemente los mediadores eran escogidos por la condición de su corazón, no por su educación formal o experiencia previa. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob fueron ciertamente llamados a una relación especial con Dios, con base en muy poco más que la condición de su corazón y la soberanía de Dios. Sin embargo, hubo ocasiones en que los líderes del ministerio fueron escogidos por sus destrezas y por sus habilidades. Un ejemplo de esto
fue la elección de Bezaleel y Oliab. Fueron escogidos por Moisés para dirigir la construcción del tabernáculo, porque eran hombres cuyos corazones buscaban hacer la voluntad de Dios, pero también poseían una destreza superior en varias habilidades y artes tales como tejido, tallado de madera y bordado. Éxodo 36. Moisés entrenó a Josué para el día cuando tomaría el liderazgo de la nación al entrar a la tierra de Canaán. Cuando el Señor rechazó al rey Saúl como líder nacional porque a éste le faltó obediencia y sinceridad, Dios mandó al profeta Samuel a ungir a un joven pastor de ovejas de nombre David. Samuel casi perdió la oportunidad de ungir a David porque esperaba encontrar un guerrero fuerte y formidable. En lugar de ello, descubrió a un pastorcito sin experiencia militar, con casi ninguna educación escolar y sin nada de preparación diplomática. Dios dijo a Samuel: no mire su apariencia, la de Eliab, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. Aquí descubrimos el criterio de Dios para la selección en cuanto al servicio, la condición íntima del corazón de la persona. Otros ejemplos de selección y entrenamiento del personal en el Antiguo Testamento incluyen la selección que hizo Esdras de Zorobabel, Salatiel, Jesúa, Cadmiel, Enadad y otros levitas para supervisar la reconstrucción del templo. Esdras 3:8, 9. De la misma manera, Gedeón escogió a sus guerreros, usando un proceso altamente selectivo por la manera en que tomaban agua del río. Jueces 7. Cuando Daniel fue reclutado para servir en un puesto prominente de liderazgo nacional, él escogió a 3 amigos, quienes estaban bien calificados en carácter y habilidad para ayudarle en la tarea. Daniel 1:8-20. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús comenzando su proceso de elección de los apóstoles mientras llevaba a cabo la primera etapa de su ministerio. Los primeros discípulos en ser reclutados fueron Simón Pedro y su hermano Andrés. Mateo 4:18-20. Síganme, fue la sencilla invitación. Dejaron sus redes, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. De manera similar, Mateo, el recaudador de impuestos, fue desafiado a unirse al pequeño grupo de seguidores de Jesús. Mateo 9:9. Aunque no conocemos todos los detalles en cuanto a la selección de muchos de los otros discípulos, se nos dice que esto ocurrió después de toda una noche en oración. Lucas 6:12-16. Después de escoger a sus discípulos, Jesús comenzó la ardua tarea de orientarlos y entrenarlos en las responsabilidades del liderazgo del ministerio. Esto incluyó más de 3 años de disciplina, confrontación, enseñanza, consejería, oración y estrecha asociación con el propósito de transformar a esta banda de hombres que prometían muy poco, en un formidable equipo ministerial, que más tarde confundiría al Sanedrín judío. Hechos 5, 34-39. Jesús aprovechó los momentos de enseñanza para presentarles las verdades espirituales, y con frecuencia los desafió con preguntas para sondear sus pensamientos. Él enseñó por medio del uso de todos los métodos disponibles de instrucción. Usó metáforas y parábolas, milagros y sermones, asegurándose de que su entrenamiento era adecuado para la tarea que les esperaba. El apóstol Pablo experimentó un periodo de orientación de 3 años anteriores a su dedicación al ministerio del Evangelio. Su retiro en Arabia fue planificado para entrenarlo en el verdadero significado detrás de las profecías que él había conocido como sabio erudito del judaísmo. Gálatas 1:17. Bernabé fue comisionado por la Iglesia de Jerusalén para visitar la recién fundada Iglesia de Antioquía. Los apóstoles habían escuchado informes de acontecimientos significativos del ministerio, que estaban ocurriendo en esta iglesia y querían asegurarse de la autenticidad de la doctrina y prácticas de su ministerio. Santiago pidió a Bernabé que representara a la Iglesia de Jerusalén, y después de una breve visita a la Iglesia de Antioquía viajó a Tarso para buscar a Saulo, cuyo nombre fue más tarde cambiado a Pablo. Bernabé trajo a Saulo a Antioquía, y existe una fuerte evidencia de que él entrenó a Saulo en los métodos del ministerio del Evangelio. Hechos 11:19-26. Con el tiempo Pablo llegó a ser un confiable y reconocido líder en el ministerio en Antioquía y también en Jerusalén. En esta capacidad, él demostró el proceso de conseguir personal, dar orientación, entrenamiento y desarrollo durante sus 3 viajes misioneros. Antes de su segundo viaje, él sacó a Juan Marcos del equipo ministerial,
y escogió a Silas como su compañero. En muchas de las ciudades donde estableció iglesias, orientó y entrenó los líderes que llevarían adelante el ministerio después de su partida. Los comisionó y dejó a cargo de las responsabilidades para la supervisión y administración del ministerio. Pablo fue un instrumento para entrenar y desarrollar a incontables ministros líderes. Una breve lista de ellos incluye a Timoteo, Tito, Lucas, Silas, Filemón, los ancianos en Efeso, Corinto, Roma y docenas de otros líderes citados en Romanos 16. Al resumir esta función de conseguir líderes, es interesante notar que Dios frecuentemente escoge y entrena a sus siervos sin importar su preparación o entrenamiento formal. Aquellos a quienes Dios escoge usar son calificados sobre la base de la condición de su corazón y su sensibilidad espiritual. Esto sirve como una buena lección para aquellos que desean también un rol en el liderazgo ministerial el día de hoy. Designarse uno mismo para el liderazgo en el ministerio es iniciar un camino doloroso. Dios es celoso de su reputación y no titubea en intervenir en las vidas de los profetas autodesignados. El día de hoy, como en los días del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios está examinando los corazones de hombres y mujeres para revelar su carácter y mostrar su fuerza. Segunda de Crónicas 16:9. Sin embargo, el ser escogidos no es una garantía de servicio. El recién elegido ministro requiere una preparación sana en conocimiento e interpretación bíblica. El don espiritual que una persona recibe en el momento de su conversión es un primer paso de muchos en el camino de servicio en el ministerio. Ese don debe ser desarrollado, entrenado y adaptado para su uso dentro de un contexto particular de aplicación. Uno no llega a ser creyente e inmediatamente inicia su ministerio evangélico sin un periodo de preparación, por ejemplo, orientación, entrenamiento y desarrollo. Dirección. La función administrativa de dirigir se define como un proceso por el cual el supervisor guía a los subordinados a entender y a contribuir para los objetivos de la organización, mientras que al mismo tiempo les permite seguir sus propios objetivos personales. En el contexto de una iglesia local, un supervisor hábil, pastor principal, pastor ejecutivo, etc., supervisa a sus empleados en tal forma que los convierte en parte del personal de la iglesia, un arreglo en el que ambos ganan, tanto la iglesia como la persona supervisada. Dirigir es, entre las 5 funciones administrativas, una de las más desafiantes, porque el supervisor está tratando de resolver cómo dirigir a cada miembro del personal de acuerdo con sus propias preferencias individuales, ya que no hay 2 personas que respondan al liderazgo de la misma manera. En esencia, es una interacción compleja entre individuos, actitudes, necesidades, deseos, anhelos y sueños donde las necesidades de la persona integral deben ser consideradas, pero no a expensas de la organización. Las actividades asociadas con la dirección incluyen delegación, motivación, coordinación, diferencias en la administración y el cambio en la misma. Otro término para dirigir es guiar. Cualquiera que haya visitado recientemente una librería se dará cuenta de que ha habido una virtual explosión de libros sobre el tema del liderazgo. Tanto desde la perspectiva secular como de la cristiana, el tema del liderazgo es popular con una amplia circulación. Sin embargo, esto no quiere decir que este es un tema nuevo para los involucrados en el liderazgo del ministerio. En efecto, las actividades asociadas con la dirección son demostradas a través de las páginas de las Escrituras. Dios está profundamente interesado acerca de quién dirige sus esfuerzos del ministerio, y cómo estos esfuerzos son conducidos. El espacio no nos permite un análisis detallado de cada actividad, pero un par de ejemplos en cada categoría puede ser de utilidad. Delegación. El libro de Génesis comienza con la delegación de la mayordomía de su creación a Adán, Génesis 1:28 al 30. En el capítulo 24, tenemos el singular relato en el que Abraham delega la importante responsabilidad de encontrar una esposa para su hijo Isaac. Abraham dio a su siervo principal la responsabilidad de viajar a la tierra natal de Abraham para elegir una esposa para Isaac de entre sus parientes. Ejemplos adicionales de delegación en el Antiguo Testamento incluyen la ocasión cuando Moisés delegó algunas responsabilidades judiciales a 70 varones, Éxodo 18, 17-27, y más tarde delegó la responsabilidad del liderazgo militar a Josué. En el Nuevo Testamento, leemos que Jesús delegó responsabilidades del ministerio a 70 discípulos, Lucas 10:1 al 20, y también a sus 12 apóstoles, Marcos
6:7 al 13. La Gran Comisión, que encontramos en Mateo 28 horas y 19 minutos, 20, y que se repite nuevamente en Hechos 1:8, es otro ejemplo de que Jesús delegó su ministerio a sus seguidores. El apóstol Pablo delegó responsabilidades ministeriales a los ancianos de cada iglesia, que él estableció, y los comisionó para el trabajo de servicio. Hechos 14:23. Él delegó la responsabilidad de supervisión del ministerio en Creta a Tito y lo alentó a ser fiel en su trabajo. Tito 1:5 al 9. Motivación. Dios usa métodos excepcionales para motivar a la humanidad. A veces usa métodos fuertes y enérgicos, tales como cuando motivó a Lot y a su familia para que abandonaran Sodoma, Génesis 19, o cuando hizo que Jonás fuera a Nínive, Jonás 1. En el Antiguo Testamento, vemos incontables ejemplos de personas que fueron motivadas a la acción con base en sus deseos de poder, sexo, avaricia, dinero y ambiciones egoístas. En el Nuevo Testamento, Jesús sirve como ejemplo de cómo motivar a la gente a responder, basados en las virtudes de amor, servicio desinteresado, compromiso, fidelidad y humildad. Es un absoluto contraste con los métodos de motivación usados por la humanidad, que vimos anteriormente en las Escrituras. Jesús motiva a sus seguidores al servicio del ministerio, por un corazón lleno de reconocimiento, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En esencia, puesto que Dios ha demostrado su amor por nosotros al enviar a Jesús a morir en la cruz, ¿cómo podríamos negarle a Él nuestro servicio? Jesús procuró motivar a sus discípulos usando motivadores intrínsecos, en oposición a los que tienen un origen externo. Su enseñanza paradójica, por medio del uso parábolas e historias, revela un planteamiento diferente, para motivar a los obreros. Entre todos los demás, la condición del corazón era el primordial. El apóstol Pablo continuó este tema en sus reflexiones acerca de un servicio dedicado. Tenemos un vislumbre de lo que motivó a Pablo en su relato sobre sus sufrimientos personales registrado en 2 Corintios 11. A pesar de todas las penurias, la mayor de sus preocupaciones no era su propia supervivencia, sino la condición de las iglesias que él había iniciado y nutrido. 2 Corintios 11:28. Cuando su vida iba acercándose a su fin, él reveló sus motivos para de servicio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 2 de Timoteo 4:7, 8. Pablo fue motivado a servir a Cristo, porque se vio a sí mismo como un pecador en necesidad de perdón. Una vez que hubo recibido ese don, él expresó su servicio sacrificial no por fama, reconocimiento o ganancia material, sino por la recompensa eterna de escuchar a su Señor decir, bien hecho. Coordinación. No tenemos que mirar lejos, para ver la obra coordinadora de Dios en la creación, la coordinación de José de los recursos materiales, durante los 7 años de abundancia como preparación para los 7 años de hambre en Egipto, la coordinación de Moisés de las 12 tribus, durante los años en el desierto, la coordinación de Josué del ejército israelita, a través de las conquistas militares de Canaán, la coordinación de David, de la división de trabajos entre los gobernadores, los esfuerzos coordinados de Salomón para la construcción del templo, los esfuerzos coordinados de Esdras y Nehemías para reconstruir el templo y los muros de Jerusalén, y la coordinación que involucró a muchos de los profetas del Antiguo Testamento que predicaron el mensaje de arrepentimiento a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, vemos evidencia de coordinación en el entrenamiento de los discípulos, que ya hemos mencionado. De la misma manera, vemos coordinación en la iglesia primitiva en la elección de Matías como reemplazante de Judas, Hechos 1:15 al 26, en la elección de los 7 diáconos, Hechos 6:1 al 6, en el acto de la iglesia de Antioquía de apartar a Pablo y Bernabé para el servicio misionero, Hechos 13:1 al 3, y en los esfuerzos de Pablo de recibir una ofrenda para la necesitada iglesia de Jerusalén. Estas aventuras ministeriales, y muchas otras que podríamos citar, no ocurrieron por casualidad, sino que incluyeron esfuerzos coordinados entre las iglesias y varios líderes del ministerio. Administración de las diferencias. Dios es un Dios de creatividad. Lo vemos en su creación. El singular patrón de colores, texturas, formas, tamaños y diseños revelan la creatividad de Dios.
La mayor entre las creaciones extraordinarias de Dios es la humanidad. Vemos una gran diversidad en los orígenes de la humanidad, las personalidades y composiciones. Naturalmente, con toda esta diversidad, tendremos diferencias individuales. Cuando estas diferencias entran a la Iglesia, no debe sorprendernos que también traigan tensiones. A la mayoría de la gente, le desagrada el cambio y no están dispuestos a acomodarse a estas diferencias. En el Antiguo Testamento, vemos el manejo de diferencias desde los primeros capítulos de Génesis, donde descubrimos que hay una considerable diferencia entre los hijos de Adán y Eva. Esta diferencia entre hermanos ocurrió nuevamente en los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Si alguna vez hubo dos hijos diferentes, cuyos padres necesitaban aprender a dirigir de una manera diferente, fueron estos dos hijos. Lo que es digno de notar en cada uno de estos ejemplos, es que Dios se relacionó con cada uno de estos individuos, de manera diferente. Dios dirigió a Abraham, de manera diferente a como lo hizo con Jacob. Dios manejó a los jueces, los reyes y a cada uno de los profetas de manera diferente, al considerar sus diferencias singulares y condiciones contextuales. Un gran ejemplo de manejar diferencias se encuentra en 1 de Samuel 25, donde leemos el relato sobre Nabal y su esposa Abigail. Parece que Nabal había insultado al rey David y estaba a punto de pagar con su vida. Cuando David iba en camino para castigarlo, Abigail, la esposa de Nabal, vino con comida y provisiones para David y sus hombres. La Biblia declara que Abigail era una mujer muy inteligente y bella. 1 de Sam 25, 3. Evidentemente ella usó esta inteligencia para manejar las diferencias entre su esposo y el rey David. El resultado fue que salvó su vida y, después de la muerte de su esposo, de un ataque al corazón, se casó con David. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús reaccionando ante las personas, de manera diferente también. En ocasiones él se enfrentó a los líderes religiosos con reprensión mordaz, Mateo 23, mientras que en otras ocasiones les permitió acercarse con confianza y los trató con respeto, Juan 3, 1 al 21. A veces Jesús fue enérgico y confrontaba a sus discípulos, Marcos 8:33, mientras que otras veces les mostraba su afirmación y los felicitaba, Mateo 16:13 al 19. En cierta ocasión cuando entró a Jerusalén lloró por sus habitantes, Lucas 19:41, pero solo unos minutos después lo vemos volcando las mesas de los cambistas con disgusto, Mateo 21:12. Jesús tomó en consideración las necesidades individuales de aquellos que vinieron a él y no trató a todos de la misma manera. Manejar diferencias individuales requiere de gran percepción y discernimiento, y generalmente, esto requiere mucho tiempo para desarrollarse. Administración del cambio. Si hay algo que puede ser dicho con certeza acerca del servicio en el ministerio es que, cuando tratamos con las personas, hay que esperar lo inesperado. Pocas veces el plan del ministerio funciona desde el principio hasta el fin, sin alguna forma de cambio no planeado. Con este cambio viene el conflicto. La observación de la naturaleza revela la verdad de que donde hay vida hay cambio. Nada que tenga vida permanece estático. El ministerio generalmente incluye cambio en una capacidad o en otra. En el Antiguo Testamento, vemos a Dios aprobar el cambio de un modelo de gobierno teocrático a uno monárquico. Esto representaba un notable cambio en el plan original de Dios. Nos movemos de un sistema, donde un líder escogido mediaba entre Dios y el hombre, por ejemplo, Abraham, Isaac o Jacob, a uno donde la nación entera fue escogida para ser recipiente de la relación especial de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que cada creyente tiene el privilegio de entrar en esta relación especial con Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Dios siempre está activo, conformándonos a la imagen de su Hijo, y este debe ser un proceso de cambio y transformación que dure toda la vida, 2 de Corintios 5:17. Este proceso de formación espiritual es uno de los temas centrales del Nuevo Testamento. El modelo de maduración requiere una constante transición de la vieja naturaleza a la nueva, de despojarnos de la carne corruptible, a vestirnos con nuestra nueva naturaleza incorruptible en Cristo. Como Pablo lo declaró a los creyentes en Filipos, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. La formación espiritual es un proceso a largo plazo de morir al yo y seguir viviendo en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida.
Evaluación. Controlar es el término más popular usado en los textos seculares, en el campo de la administración para referirse a esta última función administrativa. Controlar es definido como el proceso que asegura que está habiendo progreso hacia el logro de los objetivos de la organización. El término control no siempre ha recibido una respuesta positiva de los miembros de iglesias, porque suena demasiado como manipulación o coerción. Nosotros preferimos usar el concepto de evaluación. Evaluación es ciertamente un concepto bíblico, por su relación estrecha con el concepto de mayordomía. Sabemos, por ejemplo, que Dios nos ha llamado a ser mayordomos fieles de los recursos de su ministerio, y que un día seremos llamados a dar cuenta de nuestro uso de esos recursos. Esto es simple y llanamente evaluación. Evaluación, en el contexto del ministerio, puede ser definido como el proceso por el cual rendimos cuenta de la manera en que administramos los recursos que Dios nos ha confiado. Ello puede incluir la evaluación de los medios, las finanzas, el personal y un gran número de otras entidades. La evaluación es un proceso de 4 pasos. Requiere, 1. Alguna forma de sistema de informes. 2. Un juego de normas por el que el criterio de evaluación es comparado. 3. Un plan de acción correctiva donde las divergencias son descubiertas y 4. Un sistema de recompensa para aquellos que han cumplido fielmente sus responsabilidades. Cada uno de estos pasos en el proceso tiene una clara evidencia bíblica. Sistemas de informes. El Antiguo Testamento registra una variedad de sistemas para presentar informes. Obviamente, comenzamos con el hecho de que Dios tenía retroalimentación y diálogo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él estaba consciente de la situación de ellos y de su condición de vida, e inmediatamente se enfrentó con ellos, cuando se dio cuenta de su caída. Ellos reconocieron que eran responsables de dar cuentas a Dios por sus acciones. A pesar de sus esfuerzos de culparse uno al otro, tuvieron que aceptar las consecuencias de sus acciones. Génesis 3. Poco tiempo después Caín tuvo que responder por la disfunción de sus relaciones interpersonales con su hermano Abel. Génesis 4. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios mantuvo un sistema de evaluación que incluía la responsabilidad personal de rendir cuentas. Lo vemos en sus tratos con Moisés, Josué y los jueces que siguieron. Los reyes Saúl, David, Salomón y otros, después de que el reino fue dividido, fueron responsables de dar cuenta de sus acciones. El estar en un puesto de liderazgo no los liberaba de la necesidad de actuar dentro de las normas morales de Dios y de seguir siendo responsables de sus motivaciones y acciones. Dios usó a los profetas como un medio para pedir cuentas a la nación de Israel. Dios no simplemente estableció a la nación y luego se retiró. Él proveyó un medio para constante retroalimentación y dirección a través del ministerio de los profetas. En el Nuevo Testamento, el principal sistema de informe y ministerio es el singular papel y ministerio del Espíritu Santo. Jesús reveló parte de este papel de supervisión cuando declaró: «Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes». Juan 14, 16, 17. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan 16, 13, 14. Más tarde, en el libro de Hechos, los discípulos nos dan clara evidencia de la relación que tenían con el Espíritu Santo y su responsabilidad de rendirle cuentas, cuando revelaron el método con el que tomaban las decisiones en el ministerio. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13, 2 al 4. Es obvio, por estos pasajes y muchos otros, que los líderes de las iglesias tenían un sistema de dar informe claramente definido establecido entre Dios y ellos, por medio del ministerio del Espíritu Santo. La oración era el conducto de diálogo y comunicación. La iglesia fue exhortada a traer todas sus necesidades y preocupaciones a Dios, por medio de la oración,
con el propósito de mantener vitalidad en sus esfuerzos en el ministerio. Establecimiento de normas de desempeño. Ya hemos identificado las muchas normas que Dios había prescrito para su pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos evidencia de los mandamientos y directivas de Dios, acerca de las calificaciones para el servicio del ministerio. Los 10 mandamientos son probablemente las más notables de las normas de Dios para su pueblo. Además, hay muchas leyes en los libros del Pentateuco que sirven como normas de desempeño para los que desean tener una relación con Dios. Otras pautas han sido establecidas para aquellos que aspiran al liderazgo, y se usa un criterio estricto para determinar la capacidad de una persona. No es suficiente un espíritu dispuesto para el servicio. También se requieren otros factores, tales como un estilo de vida puro, disciplina personal y humildad. Los requisitos para ser un líder en el ministerio fueron estrictos y específicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También se prescribe la manera en que la adoración debe ser conducida. En muchos respectos, Dios permite un buen margen de libertad en la aplicación de los principios del ministerio. Pero donde hay normas prescritas, estas deben ser seguidas estrictamente. En el contexto actual de la mayoría de los ministerios, hay descripciones de tareas que exponen las expectativas de los líderes. No debe haber excusa para un líder ministerial, que entra en una posición de servicio sin saber lo que se requiere de él. En su descripción de tareas debe estar claramente expresado lo que la Iglesia espera en relación con su trabajo. Estas normas de desempeño deben claramente expresar las expectativas de los que están a cargo. Más allá de las expectativas obvias declaradas en la descripción de tareas, la mayoría de los ministerios tienen manuales de políticas y procedimientos para asegurarse de que las normas de desempeño se comunican claramente. Por ejemplo, muchas iglesias hoy exigen que los pastores dejen abierta la puerta de su oficina cuando dan consejería a miembros del sexo opuesto. De la misma manera, a los ministros de jóvenes del sexo masculino no se les permite llevar a las jóvenes en el auto a su casa después de una actividad en la iglesia. Debido a recientes litigios, existen normas adicionales de desempeño en muchas iglesias acerca del uso de los vehículos de la iglesia, quién puede manejarlos para actividades de la juventud, y bajo cuáles restricciones. Estas normas de desempeño deben ser escritas para eliminar confusión. Desarrollo de planes correctivos de acción. El Antiguo Testamento mandaba una variedad de maneras para tomar acción correctiva. Levítico 4-6 da instrucciones detalladas para los que deseaban ofrecer un sacrificio a Dios y con ello recibir su perdón. Números 5-5-7 da instrucciones acerca de una persona que ha agraviado a otra y desea la reconciliación. La persona que ha cometido la ofensa debe procurar la restitución y añadir un quinto a lo convenido. En la misma forma, Levítico 6 declara que cuando alguien miente, roba o engaña a otra, habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Todo esto lo pagará a quien se lo deba, el día en que presente su sacrificio por la culpa. Levíticos 6:4-5. Algunas veces la acción correctiva del Antiguo Testamento era severa, tal como apedrear a alguien que había ofrecido a su hijo a un dios falso. En tales casos, el individuo era matado a pedradas por los miembros de la comunidad. Levíticos 22. De la misma manera, cualquiera que maldijera a sus padres o que cometiera adulterio era sujeto al castigo capital. El castigo correctivo severo tenía la intención de servir como disuasión para otros, y todo Israel lo oirá y temerá, y no volverá a hacer semejante maldad en medio de ti. Deuteronomio 13:11. Los ejemplos de corrección abundan en el Nuevo Testamento también. Jesús trató de corregir la teología errónea de los líderes religiosos de su tiempo. Los exhortó con la palabra de Dios y demostró una vida de disciplina personal. Él fue suave en su planteamiento con la mayoría de las personas, pero no tuvo temor de ser firme cuando la acción correctiva era necesaria y la actitud de las personas que la recibían se cerraba a juicios. Jesús nos proveyó un modelo de disciplina en la Iglesia en Mateo 18. La Iglesia es exhortada a usar esta forma de acción correctiva, cuando es apropiada y hecha con la actitud adecuada. Tenemos ejemplos de corrección severa cuando Pedro enfrentó a Ananías y a su esposa Zafira,
por mentir acerca de la cantidad que habían recibido, por la venta de su posesión. Hechos 5, 1-11. También lo vemos en la confrontación de Pablo con Pedro, Gálatas 2:11, y nuevamente en la manera en que manejó la disciplina en la iglesia de Corinto. El apóstol Juan escribió una carta a 7 iglesias evaluando su trabajo y su éxito en el ministerio. Aunque la carta tenía un elemento de elogio para algunas de las iglesias, otras recibieron una severa admonición por su falta de servicio fiel. Al final de la corrección Juan escribió: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios». Apocalipsis 2:7. Es interesante notar que el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a evaluarse a sí mismos. Somos desafiados a administrar nuestros propios planes de acción correctiva y encontrar maneras para evaluar nuestras propias acciones. Si corregimos nuestro propio comportamiento cuando nos extraviamos del camino, entonces no tendremos necesidad de recibir corrección de parte de otros. Primera de Corintios 11:28, Segunda de Corintios 13:5. El apóstol Pablo habló de la necesidad de vivir una vida de dominio propio y autodisciplina, de manera que no seamos descalificados para el servicio del ministerio. Primera de Corintios 9:26, 27. Provisión de recompensas. La Biblia habla de recompensas en muchas ocasiones. Dios fue pródigo en galardones para los que fiel y obedientemente seguían sus mandatos. Cuando la nación de Israel vivía en obediencia a las leyes de Dios, Él los bendecía y los recompensaba abundantemente. Deuteronomio 7 cita un buen número de recompensas que se darían a los que obedecieran los mandatos de Dios. Estas incluían una gran familia, buenas cosechas, ganado fértil y protección en los tiempos de hambre, protección de las plagas y de los enemigos. Aún la vida misma era vista como una recompensa de Dios. Deuteronomio 8:1. El Nuevo Testamento da testimonio de los galardones de Dios. Los que entran en una relación personal con Dios por medio de Cristo se convierten en recipientes de la vida eterna. Juan 3:16. También son incluidos en la familia de Dios como hijos adoptivos. Efesios 1:5, y sus herederos. Efesios 1:11. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Los que sirven con fidelidad recibirán galardones en el cielo. Primera de Corintios 3:11-15. Tal vez la mayor recompensa que los creyentes recibirán es volver a esa relación especial que Adán y Eva una vez tuvieron en el jardín del Edén, cuando Dios caminaba con ellos. No habrá más lágrimas, ni muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4. En resumen, vemos que muchos de los principios que están siendo usados en los sistemas seculares de administración no son nuevos. Muchos de estos principios de administración de empresas tuvieron su origen en los días del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios creó un universo ordenado y proveyó una dirección clara para mantener ese orden. Así que con eso en mente, resumamos estas funciones administrativas en relación con las enseñanzas bíblicas. Axiomas de integración teológica. 1. Dios es un Dios de planes con propósitos determinados. Desde su carácter revelado hasta las obras de sus manos, como lo demuestra la creación, Dios está activamente dedicado al proceso de planificación. Desde las primeras páginas de las Escrituras Él formó al mundo con un propósito y estructura determinados. El universo no evolucionó de una explosión cósmica de átomos fortuitos en algún tipo de enorme detonación o una gran explosión. Dios lo planeó, lo formó y ahora lo mantiene de acuerdo con sus leyes electas de soberanía. El hecho de reaprovisionar al mundo con agua cada día, por medio de un complejo proceso de evaporación, condensación y precipitación, revela su planificación cuidadosa. El espacio no nos permite la multitud de ejemplos que podríamos dar para recordarnos de su cuidadosa planificación. Creer que Dios es algo menos que un maestro en planificación es un insulto al carácter de Dios y a la gran cantidad de cosas que ha planificado cuidadosamente para nuestro bien. De la misma manera en que Dios creó el universo con planificación cuidadosa, también lo mantiene. Él escoge sus métodos con cuidado y gobierna su creación con propósito y dirección soberanos. No debería sorprendernos que Él prefiera ver a la humanidad viviendo de la misma manera. Algunos creyentes ven su relación con Dios
como un salto de fe sin meditar en una dirección con propósito. Dios desea que vivamos una vida de fe, pero una que es maximizada por una planificación y dirección cuidadosas. La elección de nuestra pareja, de una carrera universitaria, de nuestra vocación y del número de hijos que tenemos, debe revelar cierto grado de planificación y diseño cuidadosos en vez de una actividad casual o fortuita. Y no debe ser menos la manera en que administramos su ministerio. Nuestros programas ministeriales deben revelar planificación y diseño cuidadosos. Cumpliremos la gran comisión, de la manera en que un ejército usa la estrategia en sus campañas militares, tomando una montaña tras otra hasta que todo el territorio enemigo haya sido capturado. Esto requiere planificación cuidadosa. 2. Dios prefiere actuar con patrones de estructura organizacional, claramente establecidos. Vemos esto en la creación, por ejemplo, la jerarquía de Dios, el hombre y el medio ambiente, el establecimiento de una familia, por ejemplo, Cristo, el esposo, la esposa y los hijos, y la iglesia, por ejemplo, ancianos, diáconos y congregación. Dios da a la humanidad una estructura organizacional para familia, la sociedad y la iglesia. Él desea esta estructura prescrita. Sin ella terminamos en anarquía y confusión. 3. Dios estableció cualificaciones específicas para los que desean servirle. Vemos esto en el cargo del sumo sacerdote, los roles de los levitas, en los puestos de liderazgo en la iglesia, por ejemplo, ancianos, diáconos, etc. Estas cualificaciones de liderazgo no eran negociables ni estaban abiertas al debate o a transacción. Dios ha dado normas elevadas, y es digno de nuestros mejores esfuerzos para representarlo y servirle. 4. Dios escoge a aquellos a quienes desea usar. No siempre es de acuerdo con los preparativos hechos por el hombre, porque él también toma en consideración la condición del corazón del siervo. Los móviles son difíciles de juzgar porque nosotros solo podemos ver la evidencia de los motivos, en las actividades y comportamientos externos de las personas. Estamos limitados en la capacidad de ver los pensamientos íntimos del hombre, pero Dios no está limitado. Él juzga los pensamientos del hombre y puede determinar nuestros motivos antes de que se manifiesten en nuestro comportamiento. Dios examina el corazón y provee corrección y recompensa, basadas en la condición del corazón del hombre. 5. Dios entrena para el servicio en el ministerio a aquellos a quienes escoge. Esto ocurre por medio de una variedad de medios, tales como una preparación formal, momentos de enseñanza, crisis personales y oportunidades no planeadas que llegan a nuestra vida. Dios espera que sus siervos mantengan una actitud de aprendizaje para un desarrollo personal espiritual continuo, que dure toda la vida. Dios no siempre es predecible, y sus caminos ciertamente no son nuestros caminos. Los métodos de Dios con frecuencia van más allá de los límites de nuestra comprensión. Un grado académico en una instrucción formal puede ser beneficioso para el servicio en el ministerio, pero Dios ciertamente no está limitado a estas cosas cuando escoge a sus siervos. Ellas tienen su lugar y sirven a un propósito importante, pero también pueden servir como piedras de tropiezo, por causa del orgullo, o falta de disposición para intentar algo nuevo. 6. Dios no nos abandona a nuestra suerte. De lo tratado en la sección sobre la dirección, es evidente que Dios no sencillamente creó al mundo y se retiró. Él mantiene el control sobre los acontecimientos soberanos de nuestra vida y desea desempeñar un papel en nuestra transformación espiritual continua. Su meta es vernos crecer en conformidad con el carácter de su Hijo. Para la mayoría de nosotros ese será un proceso significativo de intervención y dirección sobrenaturales. 7. El ministerio no debe ser tomado a la ligera. Dios tiene expectativas para el servicio y para los que lo representan a Él. Él ha prescrito normas de conducta para una vida santa, y es celoso con respecto a esas normas. Los que no están a la altura de estas expectativas son puestos bajo un plan de acción espiritual correctiva, y juzgados de acuerdo con ella. Aquellos que son humildes y tienen un espíritu dispuesto a ser enseñados pueden acelerar el proceso, por medio de evaluar constantemente su estilo de vida, en relación con la palabra de Dios. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos tanto los receptores de una acción correctiva de parte de otros. La disciplina espiritual en la Iglesia es una forma de acción correctiva, y Dios espera que su Iglesia la aplique cuando sea necesario. Para los que son fieles a la causa de Cristo habrá abundantes bendiciones y recompensas.
Cuestionario capítulo 1. 1. ¿Cuál es el principal obstáculo que enfrentan muchos cristianos respecto a la administración en la Iglesia? 2. ¿De dónde se originan muchos de los principios de administración que hoy se aplican en organizaciones seculares? 3. ¿Qué ejemplos de planificación encontramos en el relato de la creación en Génesis? 4. ¿Cómo se evidencia la planificación de Dios en la historia de Noé y el arca? 5. ¿Qué papel tuvo Abraham en los planes divinos y cómo se relaciona con la administración? 6. ¿Qué enseñanzas sobre organización se encuentran en la estructura de las tribus de Israel durante el desierto? 7. ¿Qué consejo dio Jetro a Moisés respecto a la organización del liderazgo? 8. ¿Cómo se refleja la organización en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva? 9. ¿Qué criterios utilizó Dios para seleccionar líderes como David, según 1 Samuel 16:7?